a començar l'acte de presentació de la candidatura Iniciativa Internacionalista La Solidaritat entre els Pobles. Què és Iniciativa Internacionalista La Solidaritat entre els Pobles? Doncs és una candidatura electoral, òbviament, que aplega persones, col·lectius i organitzacions polítiques i socials de totes les nacions oprimides i ocupades per l'actual estat espanyol. També hi ha altres persones i organitzacions que pertanyen a aquesta intel·lectia imperial anomenada Espanya, però que comprenen i mantenen que la coherència i la honestitat política i personal passa avui, com havia passat sempre, per la defensa del dret a l'autodeterminació. Només la pràctica i l'exercici del dret a l'autodeterminació solucionarà el fals dilema de si volem seguir sotmesos a l'estat espanyol o volem la independència dels països catalans. Des de fa molts anys estem intentant aconseguir les mínimes llibertats democràtiques, les mínimes, diríem, possibilitats de que tothom pugui expressar-se en igualtat de condicions. No ens amaguem de res. De moment ja ens intentàvem colmar alguna jufa per veure si podien legalitzar aquesta candidatura. No ho podran fer. Això és una presentació el dia 23, és a dir, el dia següent que comenci la campanya, hi haurà una roda de premsa en la qual a la premsa que vulgui podran recollir el nostre programa mínim y a la que toca la prensa la convidaré. Bueno, vivo en Castilla, es mi patria de adopción. Soy vasca de origen. Mi padre fue exiliado republicano. Tuve el honor de nacer en Caracas, Venezuela. Llevo de alguna manera el internacionalismo en mi sangre, porque el segundo apellido, que no sabía muy bien pronunciar aquí mi querido compañero, viene del origen libanés palestino de mi madre. Eso todo es lo que he heredado y quizás me ha hecho especialmente sensible, especialmente, aunque hable en castellano, comprensiva hacia lo que puede significar para las gentes su identidad. Tenemos que querer lo propio, pero tenemos también que solidarizarnos y entender lo de los demás. Pero no entenderemos nunca lo de los demás si no queremos lo propio. Hay que empezar por lo cercano. Muchas veces es más fácil solidarizarse con lo que está muy lejos, con lo que tenemos cerquita. A veces es más fácil darle la espalda. Lo primero que sí que quiero deciros es que os ruego que me disculpéis que no pueda hablar, que mi intervención la tenga que hacer en catalán, que no la pueda hacer en catalán, mejor dicho. Ha sido el catalán durante generaciones y sigue siendo aún un símbolo de resistencia fundamental contra el imperialismo del Estado español. Es un imperialismo decadente, un imperialismo que esperemos que esté en fase terminal, pero que desde luego los coletazos dictatoriales, los coletazos contra las libertades hacia los pueblos, hacia la clase trabajadora, aunque esté en fase terminal y esperemos poderle dar el golpe final a ese Estado opresor, se defiende, se está defendiendo hasta el final. Yo quiero también hacer una denuncia, empezar esta intervención haciendo una denuncia, porque creo que también está en el sentir de las gentes que componemos la candidatura o que hemos promovido, que estamos ahí con ilusión de Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos. Quiero hacer una denuncia de la opresión que sufre vuestra lengua, vuestra cultura, porque creo que es fundamental luchar por conseguir la plena normalización de nuestra identidad cultural y de nuestra lengua. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, no os descubro nada, pero creo que van a ser todavía más graves que lo que hoy alcanzamos a ver. Y se hace muy necesario, se hace imprescindible
que se hace absolutamente inevitable para las gentes que tenemos solidaridad, que tenemos conciencia de clase, se hace absolutamente necesario el hacer un esfuerzo inmenso para construir, para levantar una alternativa a la altura de las circunstancias actuales, porque lo que tenemos delante y lo que se nos avecina para los pueblos y para las clases trabajadoras está siendo ya muy duro. La crisis que se está atravesando y a la que queremos enfrentarnos desde los movimientos independentistas, soberanistas de los pueblos, desde aquella izquierda respetuosa con esos derechos, la izquierda anticapitalista, respetuosa, sinceramente respetuosa con esos derechos, desde los intelectuales que ya sabéis, y las intelectuales que ya sabéis que se han sumado y que han sacado su apoyo a esta candidatura, las gentes que están contra el Plan Bolonia, los movimientos sociales que nos han expresado ya su solidaridad. Desde aquí queremos plantear cara a la situación, a esa crisis global que hoy estamos sufriendo, porque la economía española, la economía de los poderes dominantes españoles, tiene unas características especialmente dañinas, especialmente bañadas de especulación, bañadas de rapiña inmobiliaria, bañadas de poner por encima los intereses económicos de lo que ocurra a las clases trabajadoras. Lo que quizás sea más importante ver en estos momentos es que cuando se agudizan esos problemas, cuando se agudizan las crisis sociales, cuando se ve que hay una involución en lo político, en esos momentos también hay que darse cuenta que son especialmente importantes para aprovecharlos para cambiar las cosas. Esos trenes que pasan así en determinados momentos de la historia no se pueden dejar pasar sin montarnos a ello. Cataluña, cuando cayó la monarquía borbónica en el año 1931, proclamó la República Catalana. La República Catalana. Duró poco, la absorbió la República Española de alguna manera, no vamos a hacer historia, pero eso está ahí, en este pueblo. Y eso es un ejemplo, y eso es algo que este pueblo nos ha transmitido, y desde luego yo sigo diciendo que agradezco enormemente. Hay unas bases fundamentales que creo que esta candidatura ha recogido y creo que es lo que la hace importante. ¿Y cuáles son esas bases? Pues que esta confluencia de gentes de las que os hablaba antes, de movimientos, de intelectuales, de gente luchadora, defensora de sus pueblos, de sus naciones, esa confluencia tiene que ser soberana, tiene que ser respetuosa de los diversos movimientos independentistas y socialistas que hay en los diferentes pueblos del Estado. Aquí no vamos a permitir que se nos cuele españolismo de ninguna manera, se disfrace como se disfrace. Esta candidatura ha de servir para impulsar todo aquello que nos una. Cada uno luego tiene su pueblo, cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene que hacer lo que sabe perfectamente. Yo no os lo voy a decir aquí, por supuestísimo, lo que tenéis que hacer, pero esta candidatura tiene que servir para eso, para impulsar todo aquello que podemos y que nos une, porque hay un enemigo común que derrotar, hay un enemigo común que es el Estado opresor. Todo aquello que podamos hacer en defensa de los derechos de los pueblos, de los derechos nacionales, todo lo que podamos hacer contra el Estado opresor juntos, hemos también de hacerlo. Aquello que podamos hacer juntos por la defensa de los derechos de los trabajadores, hemos de hacerlo, porque el internacionalismo creo que conlleva también esa solidaridad de clase. También creo que debemos de unirnos en la última vuelta, en la vuelta de tuerca que está intentando dar el neoliberalismo contra las clases trabajadoras, pero también en lo político. Los derechos nacionales están, yo creo, que cada vez más en peligro. Mirad hacia Euskal Herria, ese terrible pacto entre fuerzas españolistas para españolizar Euskal Herria desde el poder, después de haber trapicheado, digamos, por decirlo rápido y claramente, electoralmente.